Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los enigmas que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a abordar un tema que ha estado resonando en los titulares y generando un revuelo tremendo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que nos ha conquistado con su carisma y belleza, y de una posible conexión con Can Yaman que, créanme, los va a sorprender. Sí, esa conexión que muchos sospechaban, que muchos deseaban ver confirmada, y que ahora parece que podríamos estar más cerca de entender. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena: dos de las estrellas más brillantes de Turquía, protagonistas de una novela que cautivó a millones, cuyos rumores de romance flotaban en el aire como una dulce melodía. Hablamos por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. La química entre ellos era innegable, electrificante. Cada mirada, cada gesto, cada interacción en la pantalla hacía suspirar a los fans y alimentaba la especulación. Y es precisamente sobre esa chispa, sobre lo que pudo haber sido o lo que podría ser, que gira nuestra conversación de hoy. ¿Fue solo la magia de la actuación o existió algo más profundo que trascendió el set de filmación? La noticia que nos trae hoy aquí es que Demet Özdemir, la bella y carismática Sanem de Pájaro Soñador, está en el ojo del huracán de la justicia, o al menos de la controversia legal, y todo apunta a que la sombra de Can Yaman, su CEO protagonista en esa icónica serie, podría estar, de una u otra forma, relacionada con esta situación. Ahora, antes de que se precipiten a sacar conclusiones apresuradas, permítanme explicarles el contexto. Se ha reportado en varios medios turcos, y la noticia ha empezado a correr como pólvora por las redes sociales, que Demet Özdemir se encuentra envuelta en un proceso legal. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Según la información que hemos podido recopilar, la demanda no es una cuestión de amorío fallido o disputas personales directas con Can Yaman, al menos no de la forma en que muchos podrían imaginar. La situación parece ser un poco más compleja y quizás más intrigante. Parece ser que esta demanda surge a raíz de la filtración de información confidencial, y ahí es donde la conexión con Can Yaman se vuelve sumamente interesante. Para entender esto, debemos recordar la intensidad de la fama que ambos actores alcanzaron gracias a Erkenzikuş. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. Eran perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas estaban bajo un escrutinio constante. Cualquier detalle, por pequeño que fuera, se convertía en noticia. Y en medio de esa vorágine mediática, es posible que se hayan generado acuerdos de confidencialidad, o que información sensible haya estado en juego. La demanda, según se desprende de las informaciones, estaría relacionada con la supuesta revelación de detalles sobre un proyecto o acuerdo en el que Demet Özdemir estaba involucrada, y que de alguna manera, podría haber implicado o afectado a Can Yaman, o haber sido conocido por él en un contexto profesional. Es crucial entender que a pesar de que su relación romántica no se confirmó oficialmente, la cercanía profesional y la amistad que cultivaron durante la serie y posiblemente, después, los mantenía en contacto. Si Demet estaba trabajando en algo nuevo, es natural que compartiera avances o planes con personas cercanas, y Can Yaman era, sin duda, una de esas personas. Lo que resulta sorprendente es cómo una acción legal puede reavivar el recuerdo de su química en pantalla. La demanda en sí misma no habla de una relación sentimental, pero la mención de Can Yaman en el contexto de esta situación legal, por la vía que sea, inevitablemente nos hace pensar en ellos dos juntos. Es como si, incluso en los tribunales, la sombra de su éxito compartido y la especulación de un romance pasado o presente los siguieran de cerca. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los detalles que se han filtrado. Las fuentes indican que la demanda se presentó porque Demet Özdemir habría compartido información de un proyecto o un contrato, y esta información, supuestamente, no debía ser divulgada. Aquí es donde entra la incógnita: ¿qué tipo de información era? ¿Por qué era tan sensible? ¿Y cómo llega a involucrar a Can Yaman? Una teoría plausible es que Demet estaba negociando un nuevo papel o un proyecto publicitario, y de alguna manera, esa información sensible habría llegado a oídos de Can Yaman, o él mismo habría estado involucrado en la negociación, o había un acuerdo previo que se vio afectado por esta filtración. Piensen en esto: los actores de su calibre suelen firmar contratos muy estrictos. Cualquier filtración, especialmente antes de un anuncio oficial,
puede tener consecuencias financieras o de imagen importantes. Si Demet compartió algo que no debía, y esto afectó a un tercero, o a un proyecto en el que Can Yaman también podría haber tenido interés o estar involucrado de alguna manera, entonces la situación se vuelve muy delicada. Otra posibilidad, quizás más especulativa pero no menos intrigante, es que la demanda no sea directamente contra Demet por sus acciones, sino que la mención de Can Yaman sea para corroborar o desmentir algo relacionado con la filtración. Por ejemplo, si la información filtrada era sobre un proyecto conjunto que se estaba considerando, o sobre una colaboración, la mención de Can Yaman serviría para establecer la naturaleza de esa información y quién tenía acceso a ella. Es decir, quizás alguien intentó incriminar a Demet, o simplemente la investigación de la filtración llevó a la necesidad de involucrar a Can Yaman por su cercanía profesional o personal a Demet en ese momento. Lo que sí está claro es que la noticia ha puesto nuevamente bajo los reflectores la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Los fans, que nunca olvidaron la intensidad de su conexión en Erkenci Kuş, han reaccionado con una mezcla de preocupación y fascinación. En las redes sociales, se debaten teorías, se comparten artículos y se especula sobre los verdaderos motivos detrás de esta demanda. Algunos ven esto como una confirmación indirecta de que su relación trascendió la pantalla, mientras que otros lo interpretan como una simple coincidencia desafortunada en el ámbito profesional. Es importante recordar que a lo largo de los años, ha habido muchos rumores sobre Demet y Can. Después de Erkenci Kuş, se les vio juntos en varias ocasiones, alimentando aún más las fantasías de sus seguidores. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca una relación amorosa formal, la cercanía y el cariño que se profesaban públicamente daban pie a muchas interpretaciones. Incluso después de que sus caminos profesionales se separaron y cada uno siguió con sus proyectos individuales, la sombra de Erkenci Kuş y su química siempre ha estado presente. Ahora, volviendo a la demanda. Si bien los detalles exactos son escasos y la situación legal aún está en desarrollo, el hecho de que Can Yaman sea mencionado en el contexto de esta acción judicial es, sin duda, la parte más sorprendente y la que ha capturado la atención de todos. No es algo que uno esperaría escuchar. Uno podría pensar en disputas contractuales, pero la aparición de su nombre, precisamente de él, añade una capa de misterio y emoción que resuena con la historia que compartieron en la pantalla. ¿Podría ser que la filtración que generó la demanda esté ligada a un proyecto en el que ambos iban a participar juntos? ¿O quizás a una colaboración que nunca llegó a materializarse? Estas son las preguntas que rondan en la mente de los fans y que nosotros, desde este canal, intentamos desentrañar. La vida de las celebridades está llena de giros inesperados, y este caso parece ser uno de ellos. Otra perspectiva a considerar es el impacto que esto podría tener en la imagen de Demet Özdemir. Una demanda sin importar el motivo puede ser perjudicial. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman sea parte de la narrativa, aunque sea tangencialmente, podría, irónicamente, generar simpatía o interés adicional por parte de sus fans mutuos, quienes siempre han mostrado un gran apoyo a ambos. Podría ser visto como un desafío profesional que ella está enfrentando, y la conexión con alguien tan popular como Can Yaman podría generar un mayor foco de atención, lo que no siempre es negativo en el mundo del espectáculo. Es fascinante cómo, incluso cuando las vidas de las estrellas toman caminos separados, las conexiones del pasado pueden resurgir de formas inesperadas. La demanda que enfrenta Demet Özdemir y la mención de Can Yaman en este contexto son un claro ejemplo de cómo la fama y las relaciones profesionales pueden entrelazarse de maneras complejas y, a veces, sorprendentes. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las historias de amor ficticias, existen realidades, acuerdos y, sí, también conflictos legales que pueden tener ecos sorprendentes. En resumen, lo que estamos presenciando es una situación legal que involucra a Demet Özdemir, relacionada con la presunta filtración de información confidencial. Lo que hace esta noticia particularmente intrigante y digna de análisis es la conexión, por la vía que sea, con Can Yaman, su compañero en el fenómeno Erkenci Kuş. Esta conexión, ya sea profesional o un resquicio de su antigua cercanía, ha reavivado el interés del público en su relación y ha generado un sinfín de especulaciones. Llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio con nosotros. Ha sido un tema fascinante, ¿verdad? La forma en que las vidas de las estrellas se cruzan, incluso en circunstancias inesperadas como una demanda. Agradezco enormemente su compañía y su tiempo. Si este vídeo les ha parecido interesante o intrigante, no olviden darle un buen me gusta.
Su apoyo significa mucho para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan sobre esta conexión y si creen que hay algo más detrás de esta demanda. Nos encanta leer sus opiniones y seguir la conversación con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.